Alimento diario. Serie y será predicado este Evangelio del Reino. Título del volumen 2. Preparados para la venida secreta de Cristo. Autor André Don. Semana 4, día sábado. Lecturas bíblicas. Lucas capítulo 10, versículos 1 al 10 y 17 al 20. Disfrutamos con oración. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Pero no os regocijéis, Señor Jesús, de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos, alegraos, de que vuestros nombres, aleluya, están escritos, sí, están escritos en los cielos, Señor Jesús. Lucas, capítulo 10, verso 20. Hoy presentamos: predicad, el Evangelio produce gozo. En el Evangelio de Lucas vemos que después que el Señor envió a los 12 apóstoles, también comisionó a 70 discípulos más. Veamos el texto bíblico. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Señor Jesús. Al designar a otros 70 discípulos, después de haber enviado a los 12, vemos que el Señor estaba formando a un ejército. Aún en el Evangelio de Lucas, percibimos la gran alegría de los discípulos por haber hecho la obra del Señor. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Lucas capítulo 10, versos 17 al 20. Es impresionante el relato de esos 70 discípulos. Ellos estaban llenos de alegría, llenos de gozo. Por tanto, cuando nos disponemos a predicar el Evangelio, atendiendo al llamado del Señor, nos llenamos de gozo. En cierta ocasión, un médico cristiano muy ocupado decidió consagrar una semana para ser perfeccionado en el CEPEV. Su testimonio al regresar fue tremendo. Él dijo: no sabía que para ser feliz se necesitaba tan poco. Él se llenó de alegría por haber predicado el Evangelio. Entonces, si usted quiere ser feliz, pues sirva al Señor. Los discípulos estaban impresionados con el poder del nombre del Señor, porque al invocarlo, subyugaban a los demonios. Por eso, siempre debemos invocar el nombre del Señor Jesús. Señor Jesús. Luego, el mismo Señor Jesús testificó que veía a Satanás caer del cielo como un rayo. De esa manera,
Si queremos derribar al enemigo, debemos invocar siempre el nombre del Señor y practicar el colportaje dinámico, aunque sea por 1 hora al día. En otra oportunidad, 25 colaboradores de la obra salieron a practicar también el colportaje dinámico. Fue una experiencia sensacional. Su esfera cambió totalmente. Fueron elevados al plano celestial. De hecho, Satanás fue derribado de los cielos como un rayo. En la experiencia de los 70 discípulos, ellos usaron la autoridad para hollar serpientes y escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, y absolutamente nada les causó daño. Lucas capítulo 10, verso 19. Al salir a predicar el Evangelio, no debemos tener miedo. La autoridad del Señor nos protegerá. Dios ha guardado a aquellos que salen a predicar. Ese cuidado viene de la potestad de los cielos. Debemos gozarnos, no porque los espíritus se nos someten, sino porque nuestros nombres, aleluya, están escritos en los cielos. Que el Señor nos llene de su espíritu para que podamos predicar el Evangelio felices y confiados, y que ningún mal nos aflija, pues sabemos que Dios cuida de cada uno de nosotros y nuestros nombres fueron escritos en los cielos. Aleluya. Señor Jesús, pregunta para hoy: ¿cómo podemos ser personas felices y llenas de alegría?